No, pero de qué humano. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gilberto. Buenas Valentino, tardes. Jacqueline. Hola, Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, Vale. Hola, hola para todos, Jacqueline. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a ver el tema del feudalismo. Recuerden que este es ciclo 3 para sexto y séptimo. Y las lecciones que están asociadas a plataforma son para sexto la Edad Media y para séptimo los sistemas económicos. Recuerden también que el profesor es Rodolfo Rodríguez. Este es nuestro cronograma. Entonces, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Hola, Gabriela. Recuerden que para el 29 de septiembre es la entrega de la hoja de ruta y el 3 de octubre es el máximo plazo para que ustedes logren avanzar en plataforma. ¿Listo? También invitarlos al taller de formación. Ustedes saben que es los sábados. La hora ya cambió, vuelve otra vez de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y pues este sábado 19 vamos a ver los trabajos del futuro. Entonces, ¿qué profesiones se van a demandar con respecto a las necesidades que vamos a tener en un futuro? ¿Listo? Hola, Rodolfo. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Listo. ¿Me escuchaste? Sí, señor. Buenas tardes. Ok, pero no me saludó. Pero ya había hecho reloj. Bien, gracias. Perdón. Hola a todos y a todas, Jacqueline, Gabriel, Andrea. Hola, profe. María. Buenas tardes, profe. Camille, que la veo conectándose. Es que veo que estamos poquitos. Sí, hay poquitos hoy. ¿Para cuándo me dices que hay plazo para la hoja de ruta? ¿Para el 29? 29 de septiembre. El martes. Sí. La acabamos nosotros viernes 2. Aquí, Rodolfo, antes de iniciar, Laura Perafán tiene una duda de la hoja de ruta para sexto. Claro. Y mientras resolvemos las dudas, voy a ponerles aquí unas preguntitas con respecto a los temas que vimos ayer, ¿vale? Listo, Julissa, ya te lo paso. Laura tiene preguntas acerca del punto 7 y 9. De sexto. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. El punto 6, se elabora un mapa conceptual con las características de la alta. 7. Ok. Elabora un mapa conceptual con los continentes. Para ello debe tener hojas calcantes y colores. Sí, la idea es que calquen el mapa, hacerlo un poco a lo tradicional. Pero bueno, aquí puede haber una confusión. Sí, es que acá se fue la palabra conceptual y es un mapa de los continentes. ¿Sí? No sé si quede claro ahí. Ok, entonces no es mapa conceptual, solo es el mapa. No. Sí, los mapas de del continente. Sí, de los continentes, efectivamente. Listo. Ella me pregunta... Ok, del segundo. Ubique un croquis geográfico del mundo en donde esté dividido con las coordenadas geográficas. Supongo que preguntas cómo se hace este punto, Laura. Sí, entonces esto debes hacerlo con las coordenadas. Entonces,
pues ves cuáles son meridianos y depende de los meridianos y los paralelos, cada uno tiene unos grados. Ujú. Entonces ahí ya ubicas. ¿Cómo Eso te da, decir? eso te da la longitud, la latitud, todos Ujú. los usos horarios. Pero entonces aquí tendrían ok, explican qué son meridianos, longitud, los usos y se ubican las ciudades. Ujú. Eh, entonces me dices, Laura, si ya quedó claro. El punto 7 no es un mapa conceptual, sino Es es un un mapa. mapa Ujú. geográfico. Y el punto 9, Rodolfo, De la misma hoja, ¿sí? sí, sexto. 9. Haga un rastreo de un país en, en Medio Oriente y elabore una presentación en PowerPoint donde puedas presentar en forma de exposición, ubicación geográfica, historia, características culturales y una problemática central. Pues es un país del Medio Oriente, puede ser Palestina, puede ser Siria, puede ser Yemen, puede ser el mismo Israel, ¿sí? Y hacer una presentación de PowerPoint de su ubicación, de si tiene un conflicto en este momento, características generales, etc. ¿Sí quedó claro? Laura Aldana. Sí, recuerden que ustedes pueden hacerlo pues la idea de la hoja calcante sí es que lo hagan a mano, ¿no? Este sí no se puede hacer Sí, en computador. o sea, la idea Entonces, ahí es hacerlo a lo clásico, como en algún momento nos tocó, tal vez, alguno de nosotros que estamos acá, y volverlo a hacer de esa manera, porque aunque puede parecer un poco tortuoso el asunto, sí sirve para ubicar, sí sirve para ubicar. Bueno, decir, bueno, por lo menos dibujé América, dibujé Europa, dibujé África, dibujé Asia. ¿Sí? Entonces sí sirve en cierta medida. para que ustedes ya sepan más o menos hacia qué lado del mundo está tal país, ustedes ya relacionan ubicaciones. Sí, Laura, entonces la idea es que lo hagan, lo calquen y lo escaneen. Sí. Hay una Listo. aplicación en el celular para escanear, entonces no hay O problema por una eso. foto misma y la pegan en el documento. Ojalá puedan subirlo en formato PDF. Me queda muchísimo más fácil a mí. ¿Listo? Es decir, ustedes lo van a bajar en un Word, pero cuando lo vayan a guardar, lo guardan como PDF. ¿Listo? Es mucho más fácil para la persona que está calificando. Sí, así no se descargan cosas raras Y al computador. no se descargan cientos y cientos de archivos. Ok, ¿listo? Listo. Bueno, igual cualquier duda se la comentan a Valentina y Valentina pues me la transmite y vamos solucionando dudas frente a eso. Igual la hoja de ruta está muy sencillita. Bueno, quería robarme, bueno, 2 minutos que nos quedan para las I-10 y corregir una información que vi ayer frente a cuando tomaron la estatua de Belalcázar. Cuando leí la información decía Ecuador, pero no, resultó ser en Popayán, Acá, aquí en Colombia, sí. sí. Y pues fueron los NASA al parecer, ¿no? La comunidad NASA que es gigantesca. Eh, Rodolfo, una preguntita antes de el punto 2, ¿cuál es? ¿Es el del mapa? no, el punto 2, El 2 es el de ubicar la ciudad. Entonces, me preguntan que si hay que dibujar el croquis. sí, claro, hay que dibujar el planeta con los paralelos y los meridianos. Igual, sí, sí, dibujarlo. También eso es bueno dibujarlo. Listo. Ok. Ya ahora sí, qué pena. Nada. Entonces era para corregir esa información y pues qué piensan de ese acto, de que unos indígenas tumben una estatua pues, de Sebastián de Belalcázar, que es el fundador de Cali, entre unas y de Popayán, ¿no? ¿Qué piensan sobre ese acto? Rápidamente las personas que quieran participar o da igual. Pues es que ellos, bueno, Alberto, Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Pues, profe, buenas tardes. la verdad es que no veo que tenga que ver una cosa con la otra. O sea,
no necesariamente uno para hacer un tipo de manifestación tiene que destruir algo, así sea la estatua de lo que sea, ¿sí? O destruir un monumento o algo así, no veo que tenga que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque el hecho de yo exponer mi punto de vista, dar mi punto de vista o manifestarme de alguna forma no quiere decir que entonces por eso voy a acabar con el resto de cosas, ¿sí? Es mi punto de vista, no sé. Gracias, profe. ¿Quién más? Pues yo leí y en lo que leí decía que ellos hicieron como un juicio simbólico, o sea, pues, para lo que pasó en su momento y que pues habían declarado culpable de genocidio, de apropiación de tierras y de varios delitos a este. A Sebastián. Ujú. Entonces, pues por esto lo hicieron, pero pues no sé, es que no me atrevería a decir que no, porque Pues, no viví en ese, o sea, no se sabe realmente cómo la pasaron pues, las personas a las que sí se. vale, qué pena. Dime, Gilberto. Vale, qué pena, discúlpame, te interrumpo, pero es que entonces si fuéramos a ese tipo de, de esto, de un juicio, digámoslo así, por cosas que pasaron, entonces no, pues destruyamos la ciudad amurallada porque Cartagena fue donde llegaron la mayoría de los esclavos. Cartagena era un puerto donde era un sitio de comercio de esclavos. O bueno, otra cosa. Entonces, como el Nevado del Ruiz, yendo hacia la misma, pero es en otro sector, hacia otra forma, como el Nevado del Ruiz, pues destruyó y mató no sé cuántas personas en el 86. Entonces, 22.000. pues, no, exactamente, entonces, pues ya no, entonces Armero Guayabal simplemente ya no lo declaramos Camposanto, no, esto sino ya por el simple hecho de, No, de algo que, pues, no es sé, es yo lo veo por ese porque lado. pues yo lo veo por el lado que una estatua exalta a una persona. Cuando uno ve una estatua, uno dice, wow, esta persona debió haber marcado la historia en algún punto. Pero pues creo que ellos que fueron los que vivieron como tal la violencia, el sometimiento en esa época, entonces pues no sé, yo no Ujú. me atrevería a decir. Sí, Creo Patricia, que Patricia sí también. Buenas tardes para todos. buenas Bueno, lo que yo tardes. pienso de ese tema, eh, yo creo que en Estados Unidos pasó que tumbaron la estatua de Cristóbal Colón como un rechazo a una persona pues que realmente no era que haya hecho mucho. Y eso les recuerda en cierta manera el tema que hablabas tú ayer, Rodolfo, el tema de la esclavitud. Es como que les refleja a una persona que fue un opresor, les refleja y que lo tengan como un emblema que no se lo merece, porque le hizo mucho daño a esas poblaciones indígenas, de pronto no en este tiempo, pero sí en un tiempo pasado. Mi mamá es indígena igual de esa misma localidad, Nazayugüe, eh, y mi abuela contaba historias muy tristes ¿Y de épocas de sus abuelos. Y qué dijo tu mamá? ¿Le pareció o no le pareció? ella pues dice que pues son cosas que ya han pasado, están en el pasado, pero que en cierta manera es como que le hicieran una estatua a Tinochenko. O sea, no tiene lógica. O al señor este de Venezuela, Hugo Chávez, que le hizo tanto daño a su país. O sea, es como gente que no lo merece. Es más o menos como eso la manifestación que ellos hacen. O sea, ¿por qué hacerle homenaje a gente que no aportó, sino que lo que hizo fue hacerle un gran daño a una sociedad? Obviamente, son cosas que se viven y son etapas y vivencias que siempre nos recordarán esos momentos tristes de nuestra historia. Sí, yo también creo por este lado y que, bueno, es una acción bien simbólica. Nosotros tenemos muchas herencias coloniales, como lo mencionábamos algunas ayer, y pues Sebastián de Belalcázar representa efectivamente un ejercicio mismo de esclavitud, de despojo de tierras, de sometimiento a poblaciones indígenas. Y uno se pregunta, no sé, o sea,
o sea, esta persona que realmente aportó, ¿sí?, a la sociedad para que realmente tenga un monumento. Y no es el único, ¿no? Porque también ahí en Cali hay otro. O sea, realmente, ¿quién se merece tener una estatua? Sí, eso era lo que iba a decir. ¿Sí? ¿Quién realmente se merece tener una estatua? Y la pregunta es, ¿Sebastián lo merece? ¿Cristóbal Colón lo merece? Acá en Colombia, por ejemplo, que tenemos una estatua en la 26 en Bogotá. Eso iba a decir, o sea, no solo, bueno, sí, verlo por el lado de que listo, descubrieron y El orden vinieron y, histórico. Ujú. ajá, pero también hay que tener en cuenta todo el daño que se hizo, todo lo malo, todo, o sea, que nos quitaron nuestras costumbres, nos obligaron, nos forzaron, entonces, pues no sé, ahí sí habría que hacerse esa pregunta de realmente quién O- merece una estatua. otra observación que me decía mi mamá ayer era esto. ¿Qué tal a los judíos le pusieran en Jerusalén una estatua de Hitler? O sea, eso es una ofensa. Eso te recuerda todo el daño que le hizo al pueblo judío. O sea, entonces es como eso, o sea, no es, o sea, sobre todo Popayán, que es un territorio netamente indígena, donde han pasado miles de cosas en ese territorio. Ha sido un territorio muy difícil para las fuerzas militares ingresar porque son familias que vienen guerrilla, guerrilla, guerrilla y guerrilla, y que hoy en día es el eje fundamental del narcotráfico en Colombia, y que hoy en día ya los narcotraficantes, pues que estaban, ya no están, pero están otros grupos no mencionados que ni siquiera son colombianos. Y eso es la masacre y masacre de líderes sindicales y líderes indígenas, inclusive una familiar de nosotros que fue la que asesinaron hace unos pocos meses en plena pandemia. O sea, esos crímenes, ¿quién los paga? Nadie. En la sociedad, pues sí, publican unas publicaciones ahí en la internet y todo el mundo habla, pero eso son cosas que quedan ahí en el pasado realmente. O sea, a nadie de verdad le importa la problemática, o sea, que pasa en el país y sobre todo en esas poblaciones donde la gente de verdad sí quiere un cambio. O sea, la gente que si quiere informarse de qué es lo que pasa en el Cauca, debería conocer el departamento del Cauca en qué está basado y la lucha que se está haciendo diariamente por cambiar muchas cosas. Obviamente hay cosas que hay que cambiar, sí, pero es mucho de plantear y de conocer, o sea, conocer un poco y dejar tanta prensa amarillista porque ahí muestran y no lo amarillismo, pero no muestran en sí la realidad. Bueno, igual pues era la reflexión inicial de la clase. Recuerden, es una clase de ciencias sociales, hay que hablar de sociedad. Y bueno, cada uno pues tiene su punto de vista discutible en el asunto. Nada es gris. Bueno, en algunos casos nada es gris, a veces es blanco-negro, ¿sí? A veces nada es gris. Y pues sí hay que tomar una posición fuerte frente a las cosas, en algunos momentos y en algunos casos, ¿cierto? Una posición bastante fuerte. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar nuestra presentación, el tema de hoy. Vamos a hablar precisamente de feudalismo, como lo mencionó. Rodolfo, aquí quiero hacer una aclaración. Hice la encuesta esta, las preguntitas, Sí. y les hacía la pregunta que hace que los españoles se crean superiores a los indígenas en la colonización. Aclararles que era por este tema de que según sus costumbres y los hábitos que tenían los indígenas, los españoles creían que no tenían alma. No era especialmente por el tema del color de piel, ¿listo? Porque creo que aquí va ganando la del color de piel. Sí, no, el color de piel sí, pero va a influir, pero digamos que es una expresión netamente europea, ¿no? Recuerden que aquí no habían negros y igual había la concepción misma de por ser negros eran salvajes y al ser salvajes no tenían alma, ¿sí? Porque es que a ningún cristiano, y el cristiano repito, en la forma amplia de la palabra misma, de la expresión misma, de creer todos en Cristo, no importa la iglesia, pues uno no puede someter a una persona bajo esa idea, ¿no? O sea, en ninguno de los actos, ¿no? Entonces uno podría decir, sacar una tesis, o sea, si Jesús nace, y eso lo vamos a ver ahorita, si Jesús nace dentro del Imperio Romano, en el contexto del Imperio Romano, en el Imperio Romano habían esclavos, Jesús de por sí debió ser antiesclavista.
si uno lo pone en un ejercicio, digamos que de la figura que representó Jesús en el mundo, ¿no? Una persona rebelde, en contra del gobierno romano, por un lado, y que pues tenía algo muy claro, y es que las cosas se solucionaban a través del amor, también, por un lado, criticando la propiedad privada. Sí, es que Jesús en términos prácticos es un revolucionario de aquí a Mandaca. ¿Sí? Porque él revoluciona el mundo de por sí, ¿no? Deja un mensaje de amor que no existía en el momento. Y por ese orden de ideas, uno pensaría que él debió ser antiesclavista. Pensaría uno en ese orden de ideas. Pero bueno, ahí ya cada uno, pero bueno, ese es el escenario bien interesante de Jesús como para analizarlo en un plano mucho más social, ¿no? No tan... Porque a veces yo creo que muchos cristianos, y repito en el sentido amplio de la palabra, se quedan más con el ejercicio fundamental de los milagros que hizo Jesús, ¿sí? Que lo convierte también como en una gran persona, pero no tanto en el ejercicio social. ¿Sí? Como que le quitó, bueno, no sé, le quitó la ceguez a una persona, revivió a una persona, etcétera. Sí, que lo hace, pues, es fenomenal, pero no el impacto social en su momento, en un contexto histórico definido. ¿Sí? No nace de la nada, nace en un contexto, nace en unas condiciones económicas claras, concretas, y cuando él precisamente hace el ejercicio mismo de violencia frente a la plaza mercado, que derriba todas las plazas de mercado, a César lo que es del César, estaba en una pelea por lo privado, porque ellos habían privatizado la esencia misma de lo que era la iglesia, y lo que se pelea es una iglesia pública para Dios, no una iglesia privada. Pero bueno, no hablemos más de religión por el momento, pero es fundamental dentro del ejercicio mismo de la esclavitud y de lo que vamos a hablar en términos muy concretos, que va a ser el feudalismo como modo de producción y la Edad Media. ¿Listo? Entonces, disculpan, tengo una tos sospechosa. Pues, bueno, entonces vamos a mirar el origen tanto de la Edad Media como de su modo de producción. ¿Listo? Entonces el objetivo mismo de la clase es entender las dinámicas sociales y culturales y económicas de la Edad Media junto con su modo de producción. ¿Listo? Entonces esperamos que sea pues entendible este objetivo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué son los modos de producción. ¿Sí? Cuando uno habla de modos de producción se está yendo netamente a una historia de carácter económico. Y los modos de producción son o parte del ejercicio de la historia económica de un enfoque histórico que se va a llamar materialismo histórico. ¿Sí? Este materialismo histórico va a estar enfocado a cómo se ha desarrollado la sociedad en términos de los modos de producción. A ver, entender qué es esto de los modos de producción. ¿Listo? Todas las sociedades necesitan o plantearon un ejercicio de carácter económico. ¿Qué es la economía? ¿Sí? La economía, muy rápidamente y muy sencillamente de explicar, es la ciencia que administra los recursos que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué? O bueno, cuando tú te ganas el sueldo, ¿no? Tú lo que haces es hacer un ejercicio económico con tu sueldo y administrarlo, ¿cierto? Entonces, no sé, tanto para el arriendo, tanto para el mercado, tanto para ocio, tanto para lo que sea, ¿sí? Entonces, administras. ¿Sí? Y la economía lo que hace es administrar los recursos existentes que hay para la supervivencia. En ese orden de ideas, todos los seres humanos han encontrado o han buscado la necesidad de mirar cómo funciona bajo la idea de una economía. ¿Sí? Todas las sociedades funcionan bajo la idea de una economía. En su mayoría, en todas. No hay ninguna que se salve dentro del estado mismo de la economía. ¿Sí?
Y la economía, no hablando como economía capitalista, sino la economía en el sentido amplio, más general. Entonces, dentro de estos modos de producción, vamos a encontrar tres que han existido, bueno, cuatro que han existido, con el que yo les venía mencionando ayer, que es el modo de producción del comunismo primitivo, modo de producción esclavista, modo de producción feudalista y modo de producción capitalista, que es en el cual nosotros vivimos, y algunos países que han transitado por el modo de producción socialista. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un modo de producción? Un modo de producción es un sistema, el sistema económico en el cual nosotros, los seres humanos, nos hemos organizado en sociedad, ¿sí? Es decir, les decía que el inicio mismo del modo de producción del comunismo primitivo, las personas administraban los recursos a través, bueno, de la producción, del cultivo y la cosecha por ejemplo, de la mazorca, del maíz, y una persona lo administraba repartiéndola equitativamente según las necesidades a las personas que trabajaron en ese cultivo, ¿cierto? Que yo les decía que en ese momento no había propiedad privada. Y que la propiedad privada va a empezar a formarse a través del crecimiento demográfico de la población y una escasez de recursos y la invasión a otros espacios de sociedades de comunismo primitivas más débiles, y pues se me va a generar a mí, por un lado, el esclavo que veníamos mencionando con Patricia la vez pasada, y un nuevo modo de producción esclavista. Un modo de producción me manda a mí a unas relaciones sociales y a unas relaciones de producción. Las relaciones de producción es cómo yo, dentro de un sistema económico, qué papel juego, ¿sí? Es decir, las relaciones sociales de producción me encasillan a mí dentro del marxismo una teoría que se va a llamar las clases sociales y las clases de carácter antagónico. Es decir, siempre van a haber dos clases. En estas dos clases, dentro del modo de producción esclavista, van a estar los esclavos y los esclavistas. Al tener estas dos clases sociales, yo tengo una relación social a través del modo de producción. ¿Cuál es mi relación social en este caso? Pues yo sería un esclavo, por ejemplo. Entonces yo ya me relaciono en mi condición de esclavo con una sociedad que ejerce una cultura a raíz del modo de producción. Esto es una economía que se llama el marxismo, porque los marxistas dicen que gran parte del escenario cultural de las personas y de las sociedades está basado en el enfoque de carácter del modo de producción, ¿sí? Entonces, nosotros que somos capitalistas, ¿será que nuestra cultura está basada en ejercicios económicos? Ejercicios económicos como... O sea, ¿a Nosotros qué nos te refieres encontramos por ejercicios económicos? nosotros nos encontramos en el modo de producción capitalista, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Somos capitalistas, vivimos en ese mundo, etc. Nuestra cultura, nuestro quehacer, nuestras relaciones con otras personas, se encuentran asociadas al ejercicio capitalista, a la economía capitalista. Sí, porque la economía va a depender de que tú consumas. Entonces van a estar lanzándote directamente o indirectamente cosas de que debes sí o sí estar consumiendo para, no sé, digamos, para tener amigos, debes tener el último celular, un ejemplo, para poder relacionarte con cierto círculo social, o para, no sé, lo mismo sí como por aparentar, entonces que tienes que tener el último, la marca, no sé qué. Yo digo que sí está muy relacionado. ¿Cierto? Ir a buenos lugares. Por ejemplo, Exacto. ¿ustedes creen que los celos son una
son un ejercicio y una característica del modo de producción capitalista? No, porque yo creo que antes también habían celos. Solo que no era tan fácil comunicarlos. Pero sí, yo creo que sí. O sea, Ya, yo creo que no que no estaría está relacionado tapado. al capitalismo. No. Pero si yo digo que entre, bueno, todas esas que están acá, excepto un poquito el modo de producción socialista, todas tienen como elemento fundamental la propiedad privada. ¿Los celos son un ejercicio de propiedad privada? Así, claro. Pues propiedad privada no literalmente, pero sí como que intenta adueñarse de la otra persona. Es un ejercicio de propiedad privada. Sí. Hola, profe. Sí, sí. Buenas noches. Eh, ¿puedes escucharme? Al menos. Sí, te escuchamos. Sí. Ah, bueno, profe Rolfo, tal vez no me acuerdo, pero llego a saber, yo estoy en su clase. Entonces, Se te escucha muy entrecortado. a ver, ahora sí Dale. ya se puede ver bien, bien corta. No, está difícil. Bueno, ¿cómo te lo explico? Pero está difícil un poco la conectividad. Se te corta y se te van las ideas. O sea, no hay un hilo conductor en las ideas. Mm, ¿Yo le puedo escribir del privado? Sí, sí, claro. Sí, sí, en el chat. Sí, sí, no hay ningún lío. Vale. Ok, listo. Entonces, mientras, pues seguimos, ¿no? Eso es un ejercicio mismo de la propiedad privada, ¿no? Que hace tanto parte en el modo producción capitalista, feudalista y esclavista. Es decir, sí, no, la condición misma de celos no es una condición natural de las personas, sino es una condición de la propiedad privada que culturalmente ha estado dentro de los modos de producción que me generan una cultura social. Pero ¿cómo se vería, no sé, digamos, en otro ejemplo que no sea de pareja? Em, Digamos, no sé, yo tengo una tierra, mi tierra mide 10 hectáreas, mi vecino tiene otra, que mide 20, un ejemplo. Ahí se aplicaría el concepto de que yo le tengo celos a él porque pues No, él pues, tendría como, no, pues ya depende, ahí hay muchas variantes, porque bueno, si tú ves feliz con tus 20 o con tus 10 en este caso, pues ¿por qué tendrías celo de la persona que tiene 20? ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo, digamos, dentro de nuestra cultura, que está basada por el orden del carácter económico. Y es decir, si nosotros tenemos un carro, o las personas que ustedes han visto que tienen un carro se chocan, lo primero que ven, en su mayoría, es el daño del carro. ¿Sí? Entonces salen y una vez miran qué le pasó al carro, tal, etcétera. ¿Sí? Pero no se preocupan por el bienestar mismo pues de qué pasó, o sea, qué ocurrió. ¿Sí? Sino que una vez miran es el choque, ¿sí? A ver qué le pasó al carro. No sé si les ha pasado eso, si les pasa o si lo han visto en las calles y que se quedan ahí para que le solucionen el problema, no sé qué, etcétera, etcétera. Porque eso está basado en dinámicas mismas de la mercancía. ¿Sí? Eso se va a llamar el fetichismo de la mercancía. De lo que me importa a mí realmente es el rayón que le hicieron a mi carro y no el, el acto en sí mismo que fue el accidente. sí, eso sí. Es decir, digamos, bueno, nunca he ido a la India, pero lo que personas allegadas que han ido me han contado que allá los carros viven son muy feos y muy agujerados y que tienen choques por todo lado. Y es porque ellos se chocan, lo primero que miran es si las personas que estuvieron dentro del choque están bien, así sea un choque mínimo, y pues si no hay
pues ningún problema de salud, pues no hay ningún lío, señor, usted siga su camino, yo sigo el mío, al fin y al cabo son latas. Sí. En cambio, aquí tremendos No, líos acá que no, se acá arman. no, aquí hacemos un trancón de 8 horas y es necesario, pero ese señor me responde a mí por mi rayón, ¿sí? O sea, eso responde a también al consumismo, a que, Claro, dinámicas mismas de consumo y de propiedad privada, o sea, de consumismo de propiedad privada, de generar, por un lado, o sea, de que yo no puedo andar con mi carro en la calle con un rayón porque qué oso, ¿sí? Qué boleta, ¿sí? Y eso está amarrado dentro de las relaciones de producción, ¿sí? Que me establece a mí unas relaciones sociales con las demás personas. claro, porque pues tú no vas a montar, no sé, tú no vas a ir a recoger a tus amigos en el carro vuelto Sí, nada. no, sí, no, es que se volvió el capó, pero igual sigue funcionando, no hay lío, sigamos así. O sea, Vamos, así hacen allá, ¿eh? así hacen en la India. Sí, sí, o sea, lo importante allá es el ejercicio mismo de la humanidad y del ser vivo, porque ellos tienen otra idiosincrasia, ¿sí? Nosotros somos capitalistas, aunque ellos también lo son, y a veces mucho más fuerte que nosotros, ellos se atraviesan pues, por toda la cultura del hinduismo, que es distinta al cristianismo, ¿no? Porque nosotros también somos bastante materialistas, por ese lado. Es el capitalismo con la cultura occidental europea cristiana, pues somos muy, muy materialistas en muchos sentidos. Entonces, esas relaciones están basadas en el margen mismo de los modos de producción, ¿sí? Las relaciones que nosotros tenemos. Claro, no se puede generalizar que toda la cultura provenga de los ejercicios económicos, pero sí gran parte del cómo actúo con otra persona, sí parte de ese ejercicio. Entonces, no voy a ir a salir con esta chica, voy a salir con Valentina. Y, Tienen que y ser al centro comercial tengo a que ir al comprar. centro comercial, ¿no? Entonces, no, yo pago, Valentina, yo pago porque yo soy el hombre, etcétera, no sé qué. Sí, eso ahí muestra unas relaciones primero de poder del hombre hacia la mujer, que están basados dentro de los modos de producción. Porque en los modos de producción hay unos ejercicios de poder, porque hay unas relaciones sociales. Y esas relaciones sociales, en el caso del hombre y la mujer, pues uno como hombre, aunque bueno, yo no entro en ese plan, pues a veces no permiten que las mujeres paguen, por ejemplo. Porque, uy, no, pues yo soy el que trabajo, yo no sé qué, porque es que yo sí trabajo, etcétera. Yo no tengo que una mujer pague lo que voy a pedir, etcétera, ¿sí? Y son unas relaciones que están basadas dentro de los modos de producción. No sé si queda claro. Sí, o sea, básicamente toda nuestra vida gira en torno a mover la economía de alguna forma. En cierta medida sí. En cierta medida sí gira en torno a unos ejercicios económicos muy claros. ¿Mm? Por eso la teoría marxista clásica, muy clásica, que es muy criticada por los mismos marxistas, eh, se planteaba que al tomarse el poder capitalista y transformarlo, iba a cambiar por ende las relaciones y la cultura social, ¿sí? Entonces lo que decía, no, lo que hay es que tumbar el poder en el Estado, cambiarlo a un sistema socialista y ahí se van a ir transformando o se va a transformar las relaciones sociales de producción, ¿sí? Las relaciones sociales que yo doy con otra persona, pero eso es mucho más complejo de lo que parece, porque nosotros estamos inmersos en muchas relaciones sociales que son difíciles de cambiar. Vamos a dejarlo hasta ahí, y vamos a ir avanzando en unos ejemplos, ¿sí? Para mirar que, digamos, aunque tenemos relaciones aunque ya pasamos el feudalismo, aún tenemos algunas relaciones de ese modo de producción feudalista que pues se van a enmarcar dentro de la Edad Media. ¿Listo? Entonces, fundamental para ir avanzando en el tema. Yo no sé si el compañero pudo escribir
Es que tiene un problema con la plataforma, entonces no sé por qué no lo dejaba ingresar directamente a Zoom, pero ya, creo que ya. Ok, listo, bien. Listo, entonces vamos a darle un contexto más general a este asunto de la Edad Media. Y es que, bueno, nosotros acá vamos a tener lo que se va a denominar el Imperio Romano. El Imperio Romano, eh, pues va a ser producto uno de un proceso de expansión de Roma hacia el norte de Europa, hacia el oriente, hacia el occidente de Europa, entre ellos Grecia, ¿sí? Y en un momento histórico pues, de las invasiones de Roma hacia Grecia, lo van a conseguir, pero ellos van a observar que Grecia tiene unos elementos culturales fascinantes y van a ser una sola cultura general que se va a llamar o la cultura grecorromana, donde van a entrelazar sus dioses, ¿no? Entonces los dioses de los romanos estaban muy semejantes a los planetas, es decir, le pusieron o le dieron el poder divino a los planetas y unos atributos que se van a dar cuenta que estaban muy basados a los mismos atributos que tenían los dioses griegos. Entonces, Marte es el planeta del amor y lo asociaron de una vez con Venus. Entonces van a encontrar varios elementos de sociabilidad de las culturas y de las religiones y van a montar solo un escenario. Roma va a crecer de una manera importante. Va a estar prácticamente todo esto que nosotros vemos aquí en rojito. Pues va a ser el Imperio Romano, el grandioso Imperio Romano de Carlomagno en su mayoría, pero en el trayecto mismo, pues él va a tener una crisis. Y esa crisis está establecida por el modo de producción esclavista. ¿A qué hoy? En ese momento, Roma es la capital del mundo conocido. Recuerden que el mundo conocido es Europa, algo de África, algo de Asia o Asia en su mayoría. Pero la capital del mundo político, militar, cultural se va a encontrar aquí, en este punto. Todas las personas van a habitar, perdón, van a habitar pues este espacio y vamos a tener un problema de carácter demográfico. Es decir, todas las personas que vivían ahí, que tenían muchos esclavos y que tenían sus esclavos, van a ir a vivir a Roma porque es la capital del mundo. Van a tener un problema de carácter demográfico, ¿sí? Y es que como hay muchas personas habitando en Roma, vamos a tener un problema de producción de comida, ya que hoy es que dentro de los modos de producción, que es el sistema económico en el que nosotros nos encontramos, existen los medios. ¿Qué es un medio de producción? Un medio de producción son las herramientas que me hacen posible a mí que se desarrolle el modo, es decir, el sistema económico. Ejemplo, el capitalismo. ¿Cuáles son los medios que me hacen posible el modo en el capitalismo? ¿La extracción? Pues por un lado, ¿Los sería, recursos? no tanto, o sea, serían las fábricas, Ah, ok. ¿cierto? El O sea, como el capital, procesamiento la materia prima. las herramientas que me hacen posible el Ah, capitalismo. ok. Entonces, por un Sí, lado pues es la propiedad fábricas, privada, industrias. las industrias, la propiedad privada de la tierra, bueno, toda esta serie de elementos que me hacen posible que el sistema capitalista exista, ¿sí? Todos los modos de producción tienen unos medios, ¿sí? ¿Cuál es el medio de producción para que exista el sistema o el modo de producción esclavista? Los esclavos. Los Como esclavos, ¿cierto? O sea, el esclavo es la herramienta. Para que el sistema de esclavitud funcione, yo necesito tener esclavos. Los esclavos se me van a volver a mí la herramienta, ¿sí? Dentro de los modos de producción van a existir unas clases sociales, como ya lo venía mencionando, y una clase siempre va a estar por encima de la otra y va a ser dueña de los medios de producción. En el capitalismo, ¿quiénes son los dueños de producción? Los que son dueños del capital, los que son dueños de las fábricas, los que son dueños de la tierra,
ellos van a ser en términos marxistas, los burgueses, ¿cierto? Porque nosotros vamos a conocer como los burgueses. Las otras personas, las que no tienen nada, se van a llamar proletarios. Y el proletario lo único que tiene es su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Es decir, si nosotros no trabajamos, pues no comemos. A cambio hay personas que sí son dueñas de los medios, es decir, de las herramientas que me hacen posible el modo de producción. Pero ojo con esto, porque dentro del capitalismo, particularmente, no todos somos burgueses. Es decir, lo que pasa es que Patricia tiene una panadería. ¿Sí? Entonces Patricia tiene una panadería y ella es dueña del local, ella es dueña de las vitrinas, ella es dueña del horno, dueña de lo que necesita una panadería, ¿sí? Esto a ella no la hace una burgués, ¿sí? Ella la hace un pequeño burgués en términos marxistas, pero los grandes burgueses, pues son los que son dueños del capital. ¿Y quiénes son los dueños del capital? En Colombia, pues Ardila Lule, la familia Santo Domingo, los que realmente manejan el capital. ¿Me escucha alguien por ahí? Creo que no. ¿Alguien desea decir algo? Creo que no por ahora. Ok, es que este tema es un poco enredado, un poco amplio, pero lo vamos a ir entendiendo con el proceso mismo de la historia. ¿Listo? Entonces, dentro de estos modos, donde hay dos clases sociales, en el mundo antiguo vamos a tener el esclavista y el esclavo. Son las dos clases sociales. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios para que me funcione el modo de producción esclavista? Valentina ya dijo el esclavo, ¿sí? Es decir, el esclavista es el dueño de los medios de producción. ¿Sí me hago entender esta paradoja? Es decir, Sí, o sea, es como ser el dueño de la industria, solo que en este caso la industria son los esclavos. no los esclavos, exactamente, ¿cierto? Si está claro, recuerden los comandos. Sí, porfa, si Uno no, para sí, punto para no. no tengo mi lápiz. Creo que es de la presentación, porque en este no deja anotar. Ah, pues madre. Ahí en la presentación hay unas opciones. Eso, o sea, me salgo en mi presentación. No. Ahí en la presentación, Sí, como aquí abajito. ok, espere, vamos a... Sí, me están respondiendo que sí, sí quedó claro. Listo, entonces, bueno, si queda claro, entonces recuerden, ¿no? Hay unas personas que se vuelven dueños de los medios de producción, ¿no? Los dueños es la herramienta que hace que funcione el modo, es decir, el sistema. ¿Listo? Entonces vamos a irlo explicando, yo estoy seguro que lo vamos a entender cuando vayamos entrando en la historia. ¿Listo? Como Valentina es una esclavista, pues toca ponerlo entre comillas porque las mujeres no eran esclavistas en ese momento, porque entre las sociedades antiguas la mujer no tiene un papel fundamental, ni siquiera muchas veces, sobre todo en Grecia. O sea, ni siquiera yo siendo, no sé, la hija del emperador o algo así podía ser. Pues tenías y estabas en unas posiciones altas, obviamente no eras la plebeya del campo y la misma campesina libre, ¿no? Tú tenías, digamos, unas comodidades, pero en términos del papel del hombre, no tenías un papel relevante. Sí, es más, en la cultura griega neta, espartana, pues las mujeres estaban más en el ejercicio mismo de la procreación que cualquier otra cosa, ni siquiera el amor, ¿sí? Porque el amor se evidenciaba mucho más entre hombres que entre mujeres, porque la mujer no era pues un sujeto valioso para el amor, por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué? Entonces era entre hombres desde esa época, entonces. Y la homosexualidad en Grecia era un elemento fundamental y normal. Y Y sobre la todo, mujer no era necesaria para el amor. no, solo para la procreación. Wow, yo no sabía esto. ¿Sí? Obviamente no quiere decir que los hombres no sean que eran No, todos sí, claro. homosexuales, sino que había, digamos que la mujer dentro del rango mismo de la política y de la sociedad estaba prácticamente al mismo nivel de hombres libres sin ningún poder.
por ese lado, ¿sí? Y esto de la homosexualidad se va a volver fundamental, sobre todo en el ejercicio mismo de la guerra, ¿sí? Porque si yo estoy peleando con mi novio en una lucha, digamos, contra los sirios en las guerras médicas, pues si yo veo que le están pegando a mi novio al cual yo amo mucho, pues yo voy y lo protejo. Por eso los griegos y sobre todo los espartanos van a tener unos comportamientos y un ejército muy fuerte gracias a los vínculos que se van a generar entre los hombres. Porque hay que proteger al ser amado. Y eso es una constante que se aplica dentro de los ejércitos modernos, que es el lanza. ¿Sí? Tú generas una fraternidad, no necesariamente homosexual, con un lanza, con tu parcero del ejército, y eso ayuda al afianzamiento mismo de generar un ejército fuerte, más allá de las armas que puedan tener, sino de realmente un compromiso por salvaguardar la vida de los demás compañeros. ¿Listo? Por ese lado. Esto sí no se conoce, ¿no? Yo no he visto películas ni nada así por el estilo en las que se explique esto, yo no sabía. Además Pues, de que por sí uno, bueno, yo tengo como en la mente de que entre más antiguo, más el pensamiento es como más, por decirlo así, más, ¿más machista? no tanto machista, sino como que no están abiertos, pensamiento muy cerrado, No, hombre, no, mujer, el pensamiento, matrimonio. el pensamiento, en Roma, no, en los baños públicos, por ejemplo, no, antes en Roma era un elemento genial el cuerpo, ¿no? Porque es que eran filósofos, se pensaban tanto el cuerpo, su mente, y pues eran filósofos, o sea, no era un ejercicio como que, "Ay, yo soy hombre, él es hombre, entonces me tapo porque me da vergüenza, mi virilidad". No, no, eso no pasa de esa manera en Roma, sobre todo en Roma, que va a extenderse una cultura mucho más de carácter banal, si lo podemos decir de alguna u otra forma, ¿sí? Las grandes fiestas, bueno, un montón de cosas. Nosotros entramos a tener ese tipo de pensamiento cuando vamos a entrar a la Edad Media, ¿sí? Y surge del pensamiento cristiano. De la No iglesia. Cristo, no Cristo, ojo porque acá hay que hacer una diferencia, no Cristo, sino el elemento religioso. O sea, Jesús nunca me dice en ningún lado odien a los homosexuales, ¿sí? Entonces, yo no creo en ningún momento que Jesús haya dicho, ojo, porque no, acá no pueden odiar a los homosexuales, ¿sí? No, pero lo que dice es que pues una relación se lo puede hacer entre hombre y mujer. Pero ¿quién lo dijo? O sea, yo no sé, Ah, Patricia bueno, de sí, pronto no, me sí, puede claro. hablar con esto. Ya, si él lo dijo o una persona lo escribió en la Biblia, que pudo estar inspirado en Dios, tal vez, uno no lo sabe, pero Jesús no creo que haya dicho, un hombre se tiene que casar con una mujer. Ya creo Lo que que, pasa es que, te explico, puto, pasamos. no, dale, pero trata de ser muy, muy, muy explícita, porfa, por el tiempo. Listo. Ajá, lo que pasa es que Dios aborrece el pecado, más no al hombre. Él ama al hombre, no al pecado. Obviamente el sistema de la creación, mujer y hombre, o sea, él no creó, los creó para que se reproduciesen. Y el sistema de lo que tú dices del homosexualismo eso viene mucho antes de la de Cristo, porque inclusive hay un texto que habla acerca de eso, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero eso es algo que viene mucho más atrás. En Sodoma, Gomorra, Ujú. mucho más atrás. Y eran cosas mucho peores. Sí, no, era una super fiesta. Ya se ríen. Bueno, una super fiesta ahí porque, pues, bueno, las locuras de las fiestas. Y bueno, dentro de ese pensamiento, pues surge, es sobre todo en el ejercicio mismo de la Edad Media, donde también existe el ejercicio y ahí es donde vamos sobre todo con esto, vamos a empezar a darle la propiedad privada al cuerpo de la mujer. La mujer va a estar contemplada dentro de la propiedad, dentro de funciones de procreación, ¿sí? Que se Pero establece. también era como a medio de cambio, ¿no? Yo le doy a mi hija y usted ahora es aliado mío. Mm, sí, claro, obviamente ahí están esos elementos, ¿no? Pero igual ahí también está la propiedad privada de
del cuerpo de las mujeres, pero mucho más allá es porque dentro de los modos de producción existe algo que ya es que es esa cultura que se genera dentro de esos modos de producción que veníamos hablando, algo que se necesita, la reproducción de la cultura. ¿Y cómo es la reproducción de la cultura? Generando, por un lado, repetir, digamos que elementos culturales, pero para repetir esos elementos culturales constantes necesitamos de población. Entonces, la mujer, desde la Edad Media, en el ejercicio mismo de la Edad Media y de los modos de producción, tanto feudalista como capitalista, el cuerpo va a ser el primer ejercicio de mercancía, ojo con esto, para la reproducción, para la producción y reproducción de los sistemas. Porque sin gente, ¿cómo se van a reproducir los sistemas? Entonces, por eso el cuerpo de la mujer y las discusiones que hay sobre el cuerpo de la mujer son unas discusiones, ejemplo la del aborto, es una discusión que está basada en contra de el cuerpo como mercancía para la producción y reproducción de los sistemas. Sí, es decir, yo puedo decir, soy mujer, yo no quiero tener un hijo para no seguir reproduciendo el sistema capitalista. Ese va a ser mi acto heroico revolucionario de mi vida. Yo soy mujer, no quiero engendrar otro obrero. Yo ya fui obrera, yo no quiero engendrar un obrero. Pero entonces ahí hay unas discusiones, desde el ejercicio económico es que tienen que haber obreros. Tienen que haber obreros, siempre hay que haber obreros, siempre. Dentro del ejercicio del sistema feudal siempre necesitan haber siervos para que el sistema funcione. No sé si queda ahí medio... Sí, claro, pues nos necesitan, así como quien dice, nos necesitan, bueno, Claro, la sociedad... ignorantes para que no... Y la mujer es fundamental para seguir reproduciendo cualquier sistema de producción, así sea socialista o comunista. Es fundamental. Por eso, digamos que las discusiones frente al aborto son mucho más allá en términos de la vida misma, que es como se plantea y se reduce esa discusión al términos de la vida, es porque la mujer es el ejercicio de la producción mismo de los sistemas. Si Valentina es una sierva en la Edad Media, su hijo va a ser una sierva o un siervo. ¿Sí? No sé si hayan preguntas frente a eso. Pasaría lo mismo que ahorita, ¿no? Sí. Digamos, si ahorita nace un hijo del, no sé, del presidente, va a ser político y quizás llegue también a presidente, pero si nace un hijo le va a tocar trabajar toda la vida de 8 a 5, los sábados. Posiblemente sí. Y ahí estás produciendo y reproduciendo el sistema. Bueno, esto es un tema largo que lo vamos a ir entendiendo en la explicación, pero esto es fundamental, digamos que los modos de producción con el mismo cristianismo va a ser fundamental porque va a ser la base ideológica en la cual se va a manejar la Edad Media. Listo. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta antes de cerrar? ¿Listo? Entonces les voy a poner el último ejemplo final. Dime. No. No, el ejemplo, ¿no? Un rey necesita un hijo. En la Edad Media un rey siempre va a necesitar un hijo para la sucesión de su cargo. ¿Cierto? ¿Y quién le da ese hijo? La mujer. ¿Cierto? Entonces la mujer va a ser el elemento fundamental para la reproducción del sistema monarca en la Edad Media. Y aunque es fundamental y aunque es la estratégica y es la que da realmente el origen a los modos de producción, las que mantienen los modos de producción son las que no son valoradas dentro de la historia. Aquí Gilberto dice, no hay preguntas, pero es impresionante nuestra forma de modo de producción. Nuestra forma de vida, porque nosotros también hacemos parte de eso. O sea, nosotros de cierto modo hacemos que esto siga funcionando. Y dentro del marxismo, para terminar, hay algo que se llama la alienación, ¿sí? Que es que el sistema ya nos copó toda la mente,
¿sí? Y nosotros no nos damos cuenta de cómo actuamos, sino que vamos por inercia, así, actuando por la vida, sin pensarnos nada, sin preguntarnos nada, sin ser críticos a nada. Entonces, como que eso está Bueno. alineado. Ok, listo. Valentina, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Vamos a seguir con este tema que pues es bien largo, pero ahí vamos con esos modos de producción. Hasta luego, Rodolfo, Muchas gracias. gracias. Hasta luego, chicos. Patricia, Chao, Dora, profe. Yamile, Jacqueline, hasta luego. Chao a todos. Chao, profe. Chao.